En este video vamos a analizar otro circuito de divisores de tensión tipo puente con resistencias variables. Vamos a hacer énfasis en algunos puntos conceptuales que pueden apoyar el análisis de nuestro circuito. Lo primero que debemos recordar es que nuestra resistencia de carga RL tiene un valor mucho mayor al resto de las resistencias que forman el circuito. Con esto podemos deducir que aplicando la ley de Ohm, la corriente que fluye a través de RL es demasiado pequeña y que sin embargo va a producir una polaridad en la resistencia de carga que va a depender del sentido en que circule esta corriente. Otro aspecto importante que podemos observar en nuestro circuito es que el potenciómetro y la resistencia 4 están conectados en serie. Por lo tanto, podemos obtener una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente forma parte del divisor en conjunto con R3 y va a tomar un nivel de tensión, dependiendo del valor que se tenga de la resistencia equivalente. Si la tensión de la resistencia equivalente es mayor que el voltaje en R2, la corriente va a fluir de derecha a izquierda, mostrada en verde. Sin embargo, si el voltaje de la resistencia 2 es mayor que el voltaje de la resistencia equivalente, entonces la corriente va a fluir de izquierda a derecha, mostrada con la flecha amarilla. Para nuestro ejercicio, vamos a considerar esta última polaridad. Y la pregunta es, ¿cuál es el ajuste que le debemos de dar a nuestro potenciómetro para lograrlo? Ya establecimos que nuestra resistencia de carga tiene un valor muy alto y que prácticamente no demanda corriente. Por lo tanto, podemos eliminarla de nuestro circuito y el análisis se vuelve más simple. Tendríamos dos circuitos series conectados en paralelo, el primero formado por R1 y R2 y el segundo formado por R3 y la serie del potenciómetro con R4. Como se observa en nuestro diagrama, la serie 1 marcada con amarillo está formada por resistencias de un valor fijo y ya sabemos que un circuito serie va a distribuir su tensión dependiendo del valor de la resistencia. Entre más grande sea la resistencia, mayor tensión le va a tocar. Por eso aplicamos una regla de 3 para determinar cómo se distribuye la tensión de la fuente entre R1 y R2. Es importante reafirmar que la tensión de R1 más la tensión de R2 nos va a dar la tensión de la fuente. De tal modo, si que conocemos alguna de las dos, podemos conocer la que nos falte. El segundo divisor está compuesto por la resistencia R3 y R4, de las cuales sí conocemos su valor y este es fijo. También sabemos que el valor nominal del potenciómetro es de 22 kilos. Sin embargo, lo que desconocemos es el ajuste que debemos de darle. Por lo tanto, esta sería nuestra interrogante para resolver nuestro circuito. Continuando con la solución de nuestro ejercicio, habíamos establecido que la polaridad en la resistencia de carga está determinada por la comparación entre el voltaje de la resistencia 2 y la tensión de la resistencia equivalente. Como aquí deseamos que la polaridad quede de izquierda a derecha, positivo o negativo, entonces debemos hacer que el voltaje de R2 sea mayor que el voltaje de la resistencia equivalente. Hay que recordar que el voltaje de la resistencia 2 proviene de una resistencia de un valor fijo, mientras que el voltaje de la resistencia equivalente va a depender del ajuste que le demos al potenciómetro. Si las dos tensiones tuvieran el mismo valor, no tendríamos un flujo de corriente a través de RL y no tendría polaridad. Por lo tanto, un mínimo de diferencia entre las tensiones provocaría una polaridad. Aquí lo que deseamos es que la corriente fluya de izquierda a derecha. Por lo tanto, debemos hacer que el voltaje de R2 sea mayor al voltaje de la resistencia equivalente. Eso lo vamos a lograr
con un ajuste mayor o menor del potenciómetro, dependiendo de lo que nos convenga. Si ya conocemos la tensión en R2, que es de 19.78 volts, este mismo valor se lo vamos a asignar a la resistencia equivalente. Y si ya conocemos el voltaje de la parte inferior de nuestro divisor, podemos conocer la tensión de la parte superior, es decir, de R3, haciendo nada más una diferencia con respecto a la tensión de la fuente. 24 volts de la fuente menos los 19.78 volts de la resistencia equivalente nos da 4.22 volts. Eso sería el voltaje de R3. Con esos datos y con el valor de la resistencia de R3, planteamos nuestra regla de 3 para calcular cuál sería el valor de la resistencia equivalente. El resultado que obtenemos son 15.46 kiloohms. Hay que recordar que esta resistencia equivalente está formada por la serie de R4 más el ajuste del potenciómetro. Como ya conocemos el valor de R4, simplemente se lo restamos a los 15.46 kiloohms y con esto obtenemos el ajuste del potenciómetro. Hay que agregarle a la respuesta si este ajuste debe ser el mínimo o el máximo. Como aquí lo que requerimos es que el voltaje de la resistencia equivalente sea un poquito menor, entonces debemos establecer que el ajuste del potenciómetro no debe de pasar de un cierto valor para que no tome más tensión. Por lo tanto, la respuesta debe estar expresada de la siguiente forma. El potenciómetro se debe de ajustar a un valor menor de 13.26 kiloohms.